Muy buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y representantes de los medios de comunicación que nos acompañan a la firma del convenio de colaboración Coparmex-IMEF. En esta tarde saludamos a los integrantes de nuestro presidium e invitados que nos acompañan. Los mencionamos por orden alfabético del organismo. Por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, nos acompañan José Medina Mora y Casa, presidente nacional; Francisco López Díaz, director general; Benito Solís Mendoza, presidente del Comité de Propuesta Económica; Milen Cano de la Fuente, economista en jefe. Por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, nos acompañan Ángel García Lascurain Valero, presidente nacional; Gerardo González Anaya, director general; Carlos Atman, presidente de Relaciones Institucionales; Francisco Gutiérrez, presidente de Finanzas y Administración del IMEF 2020. Gracias por acompañarnos. Damos inicio a las intervenciones. Con mucho gusto cedo la palabra a José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludo a los compañeros del Presidium Virtual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y de Coparmex. También un saludo a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy en esta firma del convenio del IMEF Coparmex. Hemos colaborado en el pasado, IMEF y Coparmex, con resultados extraordinarios. Y simplemente por mencionar en estas colaboraciones previas, este convenio que firmamos en el 2019 para colaborar en la agenda de temas en que coincidíamos, y que producto de esta colaboración se logró la propuesta integral en materia de pensiones. Esta reforma que hoy ha sido ya aprobada y que realmente es una reforma social con un alcance que es extraordinario y que pues, nos congratulamos de haber trabajado de manera conjunta IMEF y Coparmex esta agenda. También estaremos impulsando ahora los temas de la agenda económica, de la agenda fiscal. Pues todos sabemos la situación que vivimos en el país, esta caída de la actividad económica del 8,5% en el 2020, que si bien es cierto que habrá un rebote a lo mejor de 4,5%, que nos lleva a pensar que en promedio tardaremos 2 años en recuperar el nivel que teníamos antes de la pandemia. La realidad es que cuando hacemos un zoom en ciertas actividades económicas nos damos cuenta que hay sectores mucho más golpeados, como es el turismo, las líneas aéreas, los restaurantes, la industria textil, la automotriz, la industria del entretenimiento, que tuvo una caída entre el 40 y 50%, los gimnasios, aunque también es cierto que por el otro lado hay sectores que han crecido aún a pesar de la pandemia, como es el caso del sector tecnológico, el comercio electrónico, farmacéutica, salud y agroalimentaria. De tal manera que esperamos en esta colaboración que hoy damos formalidad con la firma de este convenio, la colaboración entre el IMEF y Coparmex, podamos encontrar esas variables que nos ayuden a las propuestas para la reactivación económica en general, pero también en particular para algunos segmentos de mercado. Es importante que nos une este tema del desarrollo de la economía mexicana, en donde es muy importante la reactivación económica, y al mismo tiempo el poder generar valor para los agremiados tanto del IMEF como de Coparmex, en donde pues muchos de nuestras empresas socias están en medio de crisis económicas derivadas de esta crisis de salud. Sabemos que se ha perdido el empleo formal, 1,100,000 empleos formales de los que están dados de alta en el Seguro Social se perdieron tan solo en los 5 meses que estuvo cerrada la economía, y de los cuales solo se ha recuperado la mitad. Por otro lado, según el INEGI, pues todavía falta recuperar 2 millones de empleos informales, de tal manera que la cifra es alrededor de 2,5 millones de empleos
que teníamos antes de la pandemia y que no hemos podido recuperar. Es un gran reto, adicional a que hay 1 millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas, que han tenido que cerrar debido a esta crisis. Y entonces la idea de aportarles valores que puedan hacer estrategias para poder sobrevivir a la crisis, y en este sentido, pues me da mucho gusto el que el día de hoy podamos firmar este convenio Coparmex e IMEF. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a todo el equipo del IMEF por esta iniciativa, para poder firmar este convenio el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos todos. Gracias por su amable mensaje. Continuamos con el mensaje de Ángel García Lascurain Valero, presidente nacional del IMEF. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, miembros del Presidium, asociados del IMEF, socios de Coparmex, medios de comunicación. Para el IMEF es de gran importancia la firma de este convenio de colaboración el día de hoy con la Coparmex Nacional. Desde el IMEF reconocemos a la Coparmex como una organización empresarial líder, siempre con un profundo compromiso con México, siempre activa, con sus socios y para la construcción de un mejor país. A lo largo de más de 9 décadas de historia activa y propositiva, Coparmex tiene una presencia central en las discusiones de mayor relevancia nacional y ahora bajo el liderazgo de José Medina Mora. En el IMEF, desde hace más de 6 décadas, agrupamos a los directores de finanzas, a los directores de las empresas del país. Somos también una organización comprometida con el desarrollo de nuestros asociados y también con la construcción de propuestas que estén técnicamente fundamentadas, que sean objetivas, que sean apartidistas y que contribuyan de manera relevante a impulsar un entorno favorable para la inversión empresarial, para el crecimiento económico y en general para la prosperidad de México. Nos parece que la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil adquiere especial relevancia en estos momentos de cambio y frente a los retos tan importantes que estamos atravesando, que José ya se refería a ellos, después de la contracción económica más severa de nuestra historia, el impacto que ha tenido sobre el empleo, sobre la inversión y el entorno general que seguimos enfrentando hacia adelante. A través de un trabajo cercano de los comités técnicos y de los grupos del IMEF con la estructura de la Coparmex, estaremos colaborando en el intercambio de información, de ideas, de puntos de vista y en el desarrollo de propuestas e iniciativas que beneficien a México y también a nuestras membresías. Gracias nuevamente, José, y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por su amable mensaje. A continuación, haremos de manera virtual, por favor, la firma del convenio de colaboración Coparmex-IMEF, que buscará promover temas de coincidencia enfocados en impulsar el crecimiento y el desarrollo de México. Pedimos, por favor, a ambos presidentes nacionales nos muestren la firma del convenio para la foto oficial, por favor. Sí, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Abrimos la sesión de preguntas. Tenemos algunos medios de comunicación conectados. Estamos al pendiente de recibir por aquí sus preguntas muy amables. Y con mucho gusto les formulo una que tenemos por aquí de un medio independiente. ¿En qué temas en específico van a trabajar? ¿Tienen alguna propuesta vinculada a la reforma fiscal que viene? Por favor, ¿quién? Sí, desde luego, los temas de la reactivación de la economía son parte de lo que estaremos trabajando en conjunto y de manera muy importante en la reforma fiscal. Sabemos que se requiere una reforma fiscal en donde haya
pues una mayor recaudación por parte del gobierno federal, pero estaremos muy activos en ver en qué se va a utilizar ese dinero y desde luego en la formulación de la misma reforma fiscal de tal manera que no afecte al crecimiento de la economía, sino que sea algo que ayude. Estaremos proponiendo diversos mecanismos para incentivar la inversión, que son temas que nos interesan a ambas organizaciones. Por mencionar algunos mecanismos como la depreciación acelerada que hemos visto, hemos tenido la experiencia de que cuando se ha implementado esto fomenta la inversión y con eso ayuda a la reactivación de la economía, pero como habrá muchos temas que estaremos trabajando de manera conjunta para las propuestas que haremos para la reforma fiscal. Sí, yo coincido con lo que comenta José. Estaremos trabajando una diversidad de temas de impacto en la coyuntura, en el momento económico de México. Nos parece que el tema fiscal será fundamental este año, principalmente en la segunda mitad del año. Nos preocupa la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo por el impacto que tiene sobre la estabilidad macroeconómica en general. Y una reforma fiscal nos parece que es ineludible en el mediano plazo, pero debería ser una reforma que promueva la inversión, que promueva la estabilidad y que contribuya al crecimiento de la economía. Gracias por sus respuestas. Tenemos una pregunta más. En materia financiera, ¿tienen alguna preocupación sobre la consecuencia de crisis económica en el sector financiero y bancario? ¿Trabajarán en este tema? Hasta aquí la pregunta. ¿Quieres, José, o comento? Si quieres comentar tú, Ángel, y yo complemento. Bueno, la crisis tuvo un impacto muy severo desde el año pasado. La contracción económica fue la mayor en un siglo. La banca mexicana, no obstante, es una banca fuertemente capitalizada, existe liquidez en el sistema. Sin duda hay retos a enfrentar por la misma contracción económica, el impacto sobre las empresas, el cierre de empresas, pero tenemos confianza en la solidez y el nivel de capitalización de la banca mexicana. Sí, yo complementaría que efectivamente la profundidad de la crisis es tal que pues sí tiene una afectación a la banca, que afortunadamente han tomado las medidas para poder dar tránsito a esta crisis con condiciones especiales negociadas con sus clientes, de tal manera que veremos que el sistema financiero mexicano podrá soportar con toda solidez esta crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Gracias por sus respuestas. Por favor, abrimos micro a Miguel Ramírez del portal Dinero, Negocios y Finanzas, quien desea formularnos una pregunta. Por favor. Tenemos un problema por ahí con Miguel, pero ya nos mandó su pregunta y con gusto se las formulo. ¿Cómo impulsar la reforma fiscal si estas medidas comentadas no le parecen atractivas al gobierno? Hasta aquí la pregunta. Bueno, sabemos que no necesariamente estaremos de acuerdo. Lo que haremos por nuestra parte es hacer las propuestas. Estamos convencidos que a partir del diálogo, la búsqueda de consensos, podremos llegar a un acuerdo, también en el tema de la reforma fiscal, como lo hemos hecho al llegar a un acuerdo en el tema de la reforma a la subcontratación. No esperamos que acepten todas las propuestas que hacemos, pero sí, digamos que en ese diálogo abierto haya escucha, haya discusión y que el resultado de la reforma fiscal sea algo que beneficie a la economía de nuestro país, que beneficie a las empresas, de tal manera que, como decía Ángel, esté orientada hacia impulsar la inversión, que es lo que se requiere para la reactivación económica. Coincido nuevamente con José, en la medida en que exista diálogo, el intercambio de información, de argumentos bien fundamentados, de
un análisis profundo del tema. En esa medida me parece que se podrá lograr un acuerdo que sea benéfico para todas las partes. Gracias por sus preguntas. Tenemos por aquí un bloque de preguntas de parte de Milenio. Están animándose los demás medios de comunicación a formularnos. Si les parece bien, me gustaría comentarlas en lo que nos llega por ahí una pregunta más. Presidentes, si les parece bien, con mucho gusto las comparto. De Eduardo de la Rosa de Milenio, ¿cómo prevén que será la recuperación económica para este año? ¿Qué proyecciones y riesgos ven para este año? Y para José Medina Mora, ¿qué pasará con el plan de infraestructura entre el gobierno y la IP, ya que aún no se anuncia el siguiente paquete de proyectos? Hasta aquí las preguntas. Si desean que abordemos alguna al final, adelante, nos indican. Gracias. Bien, respecto a la primera, nosotros en el IMEF acabamos de revisar nuestro pronóstico de crecimiento para este año al 4,5%, desde un 4% el mes previo. Nos parece que hay indicios de recuperación claros que están vinculados principalmente a la demanda externa, a la recuperación acelerada de Estados Unidos. A nivel doméstico nos sigue preocupando la inversión y el consumo, que continúan en niveles deprimidos. Hay varios factores que desde nuestra perspectiva incidirán este año. Uno de ellos, probablemente el más relevante e inmediato, sería la efectividad de la campaña de vacunación contra el COVID, la velocidad con que ésta se implemente y permita volver a una actividad más plena. Nuevamente, la creación de condiciones de certidumbre para la inversión privada es fundamental para la recuperación económica. Y bueno, hay otros elementos, el proceso electoral de junio, la propia estabilidad de finanzas públicas que ya nos referíamos. Me parece que son los factores más relevantes para este año. Coincidiendo con todo lo que ha expuesto Ángel, simplemente enfatizaría que la recuperación del 4,5% esperada para este 2021 es en promedio. Y por eso tenemos que hacer un análisis sector por sector, industria por industria y también regionalmente. Recordemos que en el 2019 que la economía cayó 0,1%, ese es en promedio. Hubo, por ejemplo, los estados del Bajío Centro Occidente, o sea, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco, crecieron 3,9%. Esto es, a veces los promedios nos distorsionan las realidades. Por otro lado, cuando vemos los estados que están en el sur, estados como Chiapas, como Oaxaca, por ejemplo, en Chiapas, antes de la pandemia, en los últimos 18 trimestres tuvieron 16 trimestres con caída en la actividad económica. Y eso es previo a la pandemia. Esto refleja una situación muy diferente para el país dependiendo de la región. Y lo que ya comentábamos de los sectores, mientras que sectores como la tecnología, el comercio electrónico, la farmacéutica y agroalimentaria, pues no nada más no cayeron, sino que crecieron aún en la pandemia. Pues las caídas brutales de sectores como el turismo, pues que les tomará a lo mejor 4 a 6 años recuperarse. Entonces es difícil, más bien necesario a la hora de ver los promedios, también hacer un análisis industria por industria y también región por región. Y en ese sentido, este crecimiento del 4,5%, que de alguna manera es un rebote, como bien lo señalaba Ángel, la gran oportunidad es el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos cayó solamente el 3,5% en el 2020 y va a tener un crecimiento que se estima el 6%. Para el tamaño de la economía es un crecimiento enorme. Ya podemos ver el reflejo en la balanza comercial de nuestro país, que tenemos un mayor superávit derivado de que Estados Unidos nos está ya comprando más. Claro, mucho era producto que teníamos en inventarios, pero tenemos que reactivar la planta productiva para poder surtir todo lo que los Estados Unidos necesitan para su producción, porque si no lo van a comprar en otros países. Y especial importancia tiene también lo que comentaba Ángel con respecto a la velocidad a la que vamos en la vacunación. Cuando apenas pasamos 10 millones de vacunas aplicadas
y lo comparamos con que en el vecino país del norte eso lo hacen en 3 días, o cuando vemos que Chile ya está en un 40% de avance en su vacunación, que Israel está llegando, me parece que al 60% de su vacunación, y cómo cuando avanza la vacunación caen los contagios y eso permite la apertura para la reactivación económica. Entonces, fundamental también, acompañado al proceso de reactivación económica, un avance mucho más acelerado de la aplicación de las vacunas. Gracias por su amable contestación. Con mucho gusto les formulo otra pregunta. De Leticia Hernández del Financiero. A partir de este convenio, ¿sobre qué propuesta en particular van a empezar a trabajar pensando en impulsar la recuperación económica? Gracias. Desde luego, en la parte de la reactivación económica es importante las propuestas de lo que se puede aplicar para que la actividad económica se reactive. Y estaremos trabajando en eso, muy ligado de la reforma fiscal, como ya habíamos comentado, porque es importante que esta reforma fiscal incentive la inversión. Yo creo que pudiéramos escuchar, además de Ángel, pues la postura de, por ejemplo, Benito Solís, nuestro presidente del Comité de Propuesta Económica, que conoce además Benito muy bien ambas organizaciones, para complementarnos en esta pregunta. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que es fundamental para poder reactivar a la economía es mantener el proceso de apertura y de exportaciones. Se están apareciendo a nivel internacional oportunidades increíbles para nuestro país. Una de ellas, que se ha comentado algunas veces, es la relación de Estados Unidos con China, la cual se ha deteriorado en el aspecto económico. Entonces, Estados Unidos, para mantener este crecimiento del 6%, que es impresionante, requiere insumos, materia prima, necesita apoyos de distintas maneras, y México está en la mejor condición, tan pegado a lograr avanzar. Nada más nótese de la mayoría de los estados que dijo nuestro presidente, la zona del centro del país, del norte, está muy relacionado con la economía internacional, concretamente con Estados Unidos. Habría que buscar también mecanismos para lograr incorporar al resto del país para este avance. Por el otro lado tenemos el sistema financiero, bancario. A ver, no se mencionó aquí la existencia del IPAP. Aquí en México hubo la quiebra de un banco hace relativamente pocos meses y no pasó nada. En otros países tenemos la quiebra de algún país y hace una catástrofe económica. Entonces, en fortalecer el sistema bancario, en mantener las operaciones internacionales que tenemos, en aprovechar estas oportunidades que tenemos. Y en la mayoría de los países que hemos visto recuperaciones fuertes, la parte fiscal y sobre todo impositiva de impuestos es fundamental. De aquí la importancia de este convenio que estamos haciendo con el IMER, porque ellos tienen un grupo muy especializado, experto en estos aspectos, y tratar de ver que haya impuestos justos, correctos, que se quiten muchos de los problemas que se tienen en la recaudación. Hay que incorporar, hay que buscar esquemas para lograr incorporar a la economía informal que existe, darles facilidades para que puedan participar y formalizarlos. Hay una serie de grupos y de trabajos que vamos a estar haciendo para poder dar soluciones prácticas. Entonces, hay muchísimo trabajo por delante y yo estoy muy contento de esta unión de ambas instituciones que tienen tal prestigio. Sí, de mi parte, yo coincido también con lo que comenta José y Benito. Hay una pues amplia lista de temas que podemos colaborar juntos, no solo coyunturalmente por lo que está atravesando en el momento la economía mexicana, sino con una visión de mediano plazo, temas de diversificar nuestras relaciones comerciales, promover la inversión y en general proponer ideas nuevamente objetivas, técnicamente fundamentadas, de manera constructiva, pues para el impulso de la inversión y una recuperación más acelerada de la economía mexicana, con el apoyo de la inversión privada y una certidumbre, una visión de mediano plazo que sea benéfica para el país.
Muchas gracias por sus respuestas. Pues con esta pregunta concluimos el tema de la firma del convenio. Tenemos otras preguntas de otros temas, si me lo permiten, presidentes, con mucho gusto podría formulárselas en un bloque y abrir el micrófono para un reportero más para que puedan comentarles sus preguntas, si les parece bien. Gracias. Bueno, pues aunada la pregunta es sobre el plan de infraestructura. Les completo, por favor, pregunta de Miguel Ramírez también, ¿cómo prevén el segundo semestre por la vacunación, outsourcing, menos restricciones a las actividades? También por parte del financiero y de Reforma, con relación al tema del outsourcing, si temen que les cambien el plazo para implementar esta reforma, al parecer el SAT quiere que se acorte el plazo para la transición. Este sería nuestro bloque de preguntas. Sí, empiezo por esta última, del outsourcing o subcontratación. Como saben, después de 3 meses de diálogo llegamos a un acuerdo, las 3 partes, el gobierno federal, los sindicatos de los trabajadores y los organismos empresariales, que en primera instancia sí permite la figura de la subcontratación, también conocida como outsourcing, en 2 modalidades: la subcontratación especializada, es decir, toda aquella actividad que no es la actividad central de la empresa puede subcontratarse. También la subcontratación de servicios compartidos, y esto es un fenómeno común en los grupos corporativos en que se concentran los servicios de tesorería, finanzas, sistemas, desarrollo de talento, para darle servicio a las empresas del grupo. Esta figura de subcontratación de servicios compartidos permanece en el acuerdo, en esta nueva ley de la subcontratación. Este es importante para empresas internacionales que dan servicios compartidos desde nuestro país para sus filiales en otros países, y que nos habían comentado que si se prohibía la figura de la subcontratación simplemente moverían sus operaciones a otros países. Lo que sí quedó claro que no está permitido es la subcontratación interna, también conocida como insourcing, y esto derivó a que se llegara a un acuerdo para para regular el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades, la PTU, en donde se acordó que tenga un tope de 90 días o el promedio de los últimos 3 años. Y lo que vemos es que las 3 partes ganamos en este acuerdo, los trabajadores en el sentido de que actualmente reciben en promedio 22 días de PTU, con estas restricciones, con esta regulación, en promedio recibirán 57 días. Las empresas ganan también en el sentido, o ganamos en el sentido de que sigue permitida la figura de la subcontratación, si bien regulada, sigue siendo permitida. Y gana el gobierno en el sentido de que, estando regulada la subcontratación, será más fácil sancionar a aquellas empresas que no se ajusten a esta nueva regulación. Desde luego está ahorita en su discusión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y sí puede tener modificaciones como la que mencionan en la pregunta, que el SAT quiere una aplicación de la parte fiscal en mayo en lugar de en septiembre. Estaremos atentos a ver cuál es la aprobación final en el Congreso. En principio la expectativa es que este mismo mes quede aprobada, la estarán discutiendo y en su caso la aprobarán, y entonces durante mayo la Secretaría del Trabajo tendrá la posibilidad de difundir los lineamientos para el registro de las empresas que quieren ofrecer servicios de subcontratación, y luego habrá 3 meses, que son junio, julio y agosto, para que las empresas puedan adaptarse a estos cambios que tendrá la ley para que entre en vigor el 1 de septiembre. Esto pudiera cambiar las fechas de acuerdo con lo que se apruebe en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y estaremos muy atentos a lo que suceda. Con respecto a la pregunta del segundo semestre, sí consideramos que habrá una mayor actividad económica, una reactivación basada en que habrá más vacunas disponibles en el mercado, porque pues también los laboratorios farmacéuticos han avanzado en sus investigaciones, entonces hay más, hay vacunas diferentes disponibles, además que la producción de las vacunas que ya existen pues tendrá
un mayor alcance. Y estaremos viendo ya en el segundo semestre pues una aplicación mucho más extensa de las vacunas, lo cual incidirá en la reactivación de la economía para el segundo semestre, aunque sabemos que es un rebote, de cualquier manera habrá esa reactivación económica. Y finalmente sobre el plan de infraestructura, pues es algo que está ahorita en la parte eléctrica, pues detenida, esperando a ver cuál es el resultado de esta iniciativa de la ley de la industria eléctrica que se presentó, la ley de hidrocarburos. Esto pues ha detenido inversiones que estaban listas para hacerse ante la incertidumbre que genera no saber cuáles van a ser las reglas. Sabemos que se presentaron amparos en la ley de la industria eléctrica, que hubo una suspensión temporal, luego una suspensión definitiva. Hay también una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de senadores a la Suprema Corte de Justicia. Entonces estaremos atentos a la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Lo que decide la Suprema Corte de Justicia es lo que tenemos que acatar todos los mexicanos. Y esto tendrá su repercusión en cuanto al entorno para la inversión, que tanta confianza generará para que haya más inversiones y con eso se reactive el plan de infraestructura. De nuestra parte, en lo referente a la subcontratación, nosotros celebramos desde que la noticia se hizo pública que se haya llevado a cabo un diálogo abierto entre los sectores y que las opiniones de las partes se hayan intercambiado y se hayan encontrado acuerdos. Sí vemos diferentes desafíos en la implementación y por lo mismo estaremos acompañando el tema cercanamente para poder opinar y posicionarnos oportunamente. Respecto a la recuperación económica, coincido con José, se va a concentrar en el segundo semestre del año. Ya los datos más recientes del INEGI, el Índice General de Actividad Económica, entre otros, muestran que el primer trimestre del año va a ser todavía muy débil. La economía continúa a niveles por abajo de los que teníamos previos a la pandemia en el primer trimestre del año pasado, por lo cual la recuperación estará principalmente concentrada en el segundo semestre, producto de lo que ya comentábamos, ¿no? El avance en la campaña de vacunación y otros factores en general que ya mencionamos. Gracias por sus respuestas. Por favor, abrimos micro a Sebastián Camacho. Bueno, Rosalba Mezcua será quien nos hará la pregunta. Ella es de Grupo en Concreto. Adelante, Rosalba, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, don José Medina Mora, a mí me gustaría preguntarle, ahorita que precisamente estaba tocando al final el tema de la ley de la industria eléctrica y toda la controversia que se ha creado alrededor de esta, las de los amparos, todo esto, ahora tenemos pues esta iniciativa de ley de hidrocarburos y justamente el día de hoy la Comisión Federal de Competencia llamó al Congreso de la Unión a no aprobarla, a no aprobar esta iniciativa de ley de hidrocarburos en los términos en que está, como la envió el presidente López Obrador, ya que, bueno, ellos dicen que de hacerlo se afectará negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de los hidrocarburos, los petrolíferos y petroquímicos, lo que podría resultar en una disminución de la oferta de bienes y servicios en la industria y con la el consecuente aumento de precios que pagan las familias y las empresas mexicanas. ¿Qué opinión le merece el que ahora ya la COFES está haciéndoles esta advertencia? De hecho, envió un llamado al Congreso de la Unión a que no se aprueben los términos que la envió el presidente de la República. Y hay que recordar que, bueno, con la ley de la industria eléctrica se pasó tal cual, la mandó el Ejecutivo Federal y en este momento pues se corre el mismo riesgo. ¿Cuál sería su opinión? Sí, bueno, la COFESE también se manifestó en su momento con respecto a la iniciativa de la ley de la industria eléctrica, en donde estaba muy claro que iba en contra de la libre competencia y la libre concurrencia. También coincidía el criterio de la COFESE con el criterio de la segunda sala de la Suprema Corte, que ante la propuesta que se hizo en mayo del 2020 estableció pues que no se aprobara. También, digamos, había argumentos económicos, el que primero se tomara la energía eléctrica más económica y después la más cara, y bueno, esta ley de la industria eléctrica planteaba en que primero fuera
la Comisión Federal de Electricidad, aunque fuera más cara y aunque fuera energía contaminante, ¿no? Que eso también va en contra de lo que firmamos en los acuerdos de París para tener para el 2024 el 35% de energías limpias. Entonces, no es de extrañar que la COFECE, ante la ley de hidrocarburos, tenga este mismo criterio que afecta a la libre competencia. Estaremos atentos a observar si se aprueba como está en el Congreso y después, claro que al afectar empresas que han invertido en nuestro país con las reglas actuales, pues habrá amparos que en todo caso pues se tendrán que resolver probablemente en la instancia de la Suprema Corte de Justicia, como es el caso de la ley de la industria eléctrica. En todo caso, pues se tendrá que indemnizar a las empresas que invirtieron en nuestro país con las reglas existentes si éstas cambian. Es un costo adicional para el país. Nos parece en Coparmex que es importante el que se genere la certidumbre jurídica para la inversión, el que se dé preferencia a la competitividad. Y para cerrar mi comentario diría que desde luego queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, queremos fortalecer a Pemex. Son dos empresas productivas del Estado. Necesitamos que sean fuertes, necesitamos que sean rentables. ¿Sí? Nos preocupa el monto de pérdidas que reportaron el año pasado, 79 mil millones de pesos la Comisión Federal de Electricidad, cosa que no sucedía en muchos años, 300 mil por parte de Pemex. O sea, tenemos que lograr que estas dos empresas sean rentables y que en ese sentido la iniciativa privada pueda tener inversión complementaria que ayude a tanto Pemex como a Comisión Federal de Electricidad. Entonces estaremos atentos, estamos para complementar lo que hacen Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y bueno, estaremos atentos a las instancias legales que lleguen estas iniciativas y una vez que lleguen a la Suprema Corte de Justicia, en caso de que así sea, pues acataremos lo que la Suprema Corte de Justicia resuelva. Por el lado del IMEF, en su oportunidad comentamos que los cambios en la iniciativa de cambios para la ley eléctrica, y lo hacemos nuevamente con hidrocarburos, representan un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo, no garantizan mejores tarifas para las familias y para las empresas y pueden afectar, por supuesto, negativamente el bienestar de los mexicanos en materia de salud e impactan directamente en el atractivo de México como destino de inversión. Pensamos también que hay caminos alternativos para fortalecer el sector, para fortalecer ambas empresas productivas, sin el detrimento de la inversión privada, sino bajo un esquema de colaboración y de visión de largo plazo compartida. Gracias. Comento una última pregunta, es de Reforma, y pregunta si las empresas estarán preparadas si se adelantan los tiempos para la implementación de la reforma del outsourcing. Es la pregunta. Sí, hay empresas que ya hicieron los ajustes necesarios, que empezaron a hacer ajustes desde diciembre del año pasado y que están listas para cuando entre en vigor esta nueva ley de la subcontratación. Sin embargo, en otras no están listas y es por eso importante este periodo de los 3 meses para que puedan hacer todos los ajustes internos, tanto en cambiar este esquema de la subcontratación interna, como también en algunos casos tendrán que hacer ajustes en el objeto social de las empresas para que reflejen lo que realmente hacen. Entonces, por eso consideramos importante que sí se respete este periodo de los 3 meses para el ajuste de las empresas. Quizá lo ideal será que la implementación de esta ley de subcontratación inicie en enero del 2022, como ya lo ha señalado la Secretaría de Hacienda, pero estaremos atentos a que esta disposición se cumpla cuando se apruebe que empiece la implementación. Nosotros un tema que nos ha preocupado es precisamente por el lado de la implementación, los criterios que se puedan tomar en la Secretaría del Trabajo respecto al registro de servicios y obras especializadas, cuáles serán los criterios, cómo se van a contemplar pues cadenas productivas que pueden ser bastante sofisticadas entre sectores o empresas del mismo sector, y que también del lado de la propia Secretaría del Trabajo, Instituto Mexicano de Seguro Social, Infonavit, pues no existan cuellos de botella
en el día a día administrativos operativos que impidan que se cumplan con los tiempos. Es una preocupación que nosotros tenemos. Gracias, presidentes, por sus amables contestaciones. Presidente Medina Mora, si fuera posible que nos enseñara nuevamente el convenio, unos 2 segundos, si es tan amable, sí, porque salió en cuadro chiquito, entonces si fuera posible, por favor, que comente algo para que... El tiempo que sea necesario. 2 segundos para... No sé si se alcanza a ver. Sí, excelente. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto. Gracias. Pues ya concluimos nuestra sesión de preguntas, tanto del convenio como de otros temas. Si ambos presidentes deseen algún comentario final, adelante, les dejamos el micro. Adelante, Ángel. Bueno, de parte del IMEF, nuevamente reiterar la importancia para nosotros de la firma de este convenio y celebramos el acercarnos a la Coparmex, una organización con la historia y la presencia que tiene a nivel nacional y con toda la voluntad para encontrar espacios de colaboración conjunta, de trabajar junto con Coparmex, junto con José Medina Mora, para el desarrollo de propuestas que beneficien a México. Muchas gracias, Ángel, y de parte de Coparmex, muy contentos también con la firma de este convenio, porque juntos podemos lograr mucho más que cada quien por su lado, y en ese sentido esta alianza nos ayuda a incorporar a los expertos que tiene el IMEF en estos temas en donde concurrimos. Entonces, muy agradecido por la firma de este convenio y dispuestos a estar trabajando de manera conjunta. Muchas gracias a todo el staff de Coparmex por facilitar también este convenio. Gracias a Milén Cano, nuestra economista en jefe. Gracias, Benito Solís, por nuestro presidente del Comité de Contenido Económico, Paco López, nuestro director general, y desde luego todos los colaboradores del staff que nos apoyan. Y muchas gracias, Ángel, y todo el equipo del IMEF por esta sesión y sobre todo por la voluntad de firmar este convenio que traerá beneficios no nada más para ambas organizaciones, sino sobre todo beneficios para un mejor México. Muchas gracias. Quisiera yo agradecer también a Francisco Gutiérrez Zamora, presidente del Consejo Técnico Nacional, Gerardo González Ayala, director general, y Carlos Santman, presidente de Vinculación Institucional. Gracias a todo el equipo por el apoyo. Muchas gracias. Agradecemos a los invitados y a los representantes de los medios de comunicación su participación. Que pasen buena tarde. Muy buena tarde. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron. Gracias a todos.